El deseo es el apetito acompañado de la conciencia del mismo, dice Spinoza. Pero al mismo tiempo le dice que su deseo y su voluntad son absolutamente inexistentes, que usted es el producto de una fuerza cósmica y universal que trasciende cualquier concepto ególatra, cualquier ego, y por lo tanto cualquier concepto de voluntad y de representación, como diría el señor Schopenhauer. Spinoza empieza a hacer aguas, a pesar de que todas sus indagaciones son muy loables para entender las tendencias y las pulsiones del alma. Spinoza también demoniza a los místicos y demoniza el suicidio. No suicidio sencillamente entendido como la aniquilación voluntaria de la propia naturaleza orgánica a través de una autoagresión, sino el suicidio anímico y espiritual. Anímico. Porque uno de los problemas que tienen las traducciones de Spinoza es que traducen mente por alma, y claro, de aquellos polvos estos lodos, pero sí es cierto que dice Spinoza que una idea que excluya la existencia de nuestro cuerpo no puede darse en nuestra alma, sino que le es contraria. Es decir, que cualquier voluntad de enajenarse de su propia naturaleza corpórea, física, material, sustancial, va en contra de la naturaleza, e ir en contra de la naturaleza, según Spinoza, es ir en contra de Dios, porque Dios es la naturaleza, la sustancia única de la cual se impregna la naturaleza. Claro, explíquele usted esto a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís. Explíqueselo usted a cualquier místico que haya deseado intrínsecamente poder despojarse de su naturaleza orgánica para definitivamente unirse a la conciencia pura, universal y divina que es Dios. Spinoza dice que cualquier ser humano que tenga esa pulsión va en contra de la naturaleza y por lo tanto desafía a Dios. Spinoza está diciendo que los místicos y muchos santos, muchos filósofos, son sacrílegos, van en contra de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo Spinoza, cuando proclama que Dios está en todo, en cualquier tipo de sentimiento, de reverberación de pensamiento, de extensión, puesto que Dios es la sustancia total, última, cuando Spinoza dice que aquellos que desean renunciar a su naturaleza física van contra natura y por tanto contra Dios, incurre en otra contradicción, y es en la de que en el momento en el que existe ese deseo mortal de independizarse de la propia naturaleza física y orgánica, en el momento de que ese deseo puede ser proyectado y elucubrado, como decíamos ayer en el otro vídeo, cualquier cosa que usted pueda imaginar, tiene que existir. Aunque solamente sea como elucubración, tiene ya una densidad de pensamiento, una corporeidad vibracional, eléctrica, si quieren ustedes, hablamos en términos de mecánica cuántica, cualquier cosa que una mente humana pueda elucubrar, por delirante que sea, por el hecho de haber sido traída a esa propia elucubración, existe. Como existen sus mejores deseos cada día cuando se cruza con un vecino y le dice que vaya bien, a menos que sea simplemente una frase manida que no contiene nada. Pero si usted le desea el bien a su vecino de corazón, ese deseo, esa voluntad, existe como entidad y puede alterar la realidad.
Bien, cualquier tipo de delirio filosófico o incluso literario, cualquier elemento elucubrado por la mente humana, llámelo usted Frankenstein por Mary Shelley o el Conde Drácula por Bram Stoker, existen como existe Papá Noel o como existía o existe el Papa Bergoglio o servidor. Por ello, cuando Spinoza dice que todos aquellos que pretendan no dedicar su atención a la supervivencia de su propio sustrato orgánico, que él relaciona directamente con el alma, no existe alma sin cuerpo, está de alguna manera condenando a todos aquellos místicos que desean desprenderse de una naturaleza orgánica que no les reporta la gloria de formar parte intrínseca, universal y cósmica de la conciencia pura y divina que representa al Señor. Señor, me cansa la vida. Señor, aniquílame para poder pasar a formar parte de tu unidad. Bien, pequeña contradicción de Spinoza cuando dice que va contra natura y por lo tanto contra Dios ese tipo de voluntad mística, puesto que cualquier tipo de voluntad elucubrada por el ser humano, por lo que él llama el alma, existe por voluntad de Dios. Sí, también ese suicidio moral, intelectual o espiritual o incluso orgánico, puesto que todo lo que existe, todo lo que se manifiesta, no solamente como extensión sino como pensamiento, es fruto del Señor, es fruto del Dios. Todo aquello que nosotros dicotómicamente juzgamos como bien y mal procede de la misma sustancia universal y divina. Todo procede de Dios. Spinoza hace aguas en algunas reflexiones. Sí, decíamos, habríamos con el deseo, que es el apetito acompañado de la conciencia del mismo. Pero si según Spinoza nosotros no tenemos real conciencia de nuestra propia naturaleza, no ya solamente corpórea, sino también anímica, es difícil atribuir conciencias a deseos y apetitos. Bien, Spinoza, señoras con señores, si puedo llegar a leer lo que he escrito, porque no veo una mierda, parece que se sujeta a un sistema binario del 10100001, esas aplicaciones básicas informáticas digitales que crean gráficos bajo códigos binarios. Ustedes dirán, esto está un poco superado. Efectivamente, está un poco superado. La cuántica supera muchas disquisiciones de el bien intencionado Baruch Spinoza, nuestro querido amigo judeo hispánico, español, que no portugués, como el propio Unamuno sabía y declamaba la agonía del cristianismo o el sentido trágico de la vida. Ahora no recuerdo en cuál de los dos, pero, señoras y señores, Spinoza, evidentemente, como buen racionalista, niega la ubicuidad, es decir, que dice que dos cosas no pueden suceder en el mismo espacio y en el mismo tiempo. En términos sensoriales, evidentemente, pudiera parecer que esto funciona de esta manera. Digo pudiera parecer porque muchos testimonios corroboran lo contrario, pero no entremos por ahí, sino que hablemos, mantengámonos en el propio sistema racionalista de nuestro amigo Spinoza, un sistema binario en el cual algo o se da o no se da, o sucede o no sucede. Nada puede suceder y no suceder al mismo tiempo. Todo depende, además, de las interacciones que tienen lugar en la extensión, es decir, en el espacio. Cuando él define la sustancia, la define en base
a las interacciones y a los roces que la definen con otros elementos externos, exteriores. Bien, más allá del hecho de que dicotomizar, dividir, interpretar como exterior una realidad que interacciona con lo que ya interpretamos también de base ilusoriamente como una realidad interior, no deja de ser un axioma muy osado, como pudiera ser el axioma euclidiano del alto, bajo y el ancho. Vamos a concederlo porque si no, no haría falta abrir la boca y efectivamente quizás no tuviéramos que haber abierto la boca jamás. Quizás el problema es que abrimos la boca, señoras y señores, pero sumerjámonos, zambullámonos en la miseria del ser humano, en nuestra propia soberbia, ya que de esa manera nos hemos desarrollado y nos hemos definido como seres humanos. Forma parte, al fin y al cabo, de esa condena. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, señoras y señores, evidentemente la cuántica, la mecánica cuántica, la física cuántica supera ese supuesto sistema racionalista binario de Spinoza de que las cosas se dan o no se dan. Cuando hablamos de la dualidad onda-partícula, de que las manifestaciones físicas y orgánicas dependen del foco de atención que el instrumento que las evalúa posiciona sobre dichos fenómenos. Principio de indeterminación. Onda-partícula. Nosotros podemos ver como en una fotografía estática en un momento determinado, dónde y en qué posición están determinados átomos, pero en el momento en el que los referimos a un espacio concreto, estamos perdiendo otra información. En el momento en el que nosotros fijamos la realidad como partícula, perdemos la lucidez de entenderla como onda, porque es un continuo movimiento, con lo cual nada de lo que vemos tiene ninguna certificación en términos espaciotemporales, que son los términos en los cuales la ciencia se mide. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Para estipular que algo es real, tiene que haber una serie de fórmulas a través de las cuales se puede efectuar una repetición que evalúe que lo que nosotros hemos estipulado es real porque se repite en el espacio y en el tiempo. Bien, la física cuántica, la mecánica cuántica, dinamitó, y por eso ha sido muy poco publicitada y silenciada por la teoría de la relatividad de Einstein, que no quiere saber nada del interior, sino del exterior. Él quiere estudiar el espacio y los astros, no quiere estudiar los átomos, no quiere estudiar los cuantos. Él se va hacia los astros, se va para afuera, porque sabe que si se va para adentro se acaba el chollo. Bien, esa es la cuántica. La cuántica superó la filosofía de Spinoza, bien intencionada, muy ilustrativa de los movimientos anímicos y de la relación espiritual entre la divinidad y la humanidad, aún disfrazada de panteísmo sustancialista, naturalista. Señoras con señores, déjame terminar con esto. Dice también Spinoza, mientras el hombre esté afectado por la imagen de una cosa pretérita o futura, considerará esa cosa como presente, aunque ya no exista. Esto es pura psicología, pero ya es platónico. Esto ya lo decía Platón. La memoria, el alma que registra, el alma que recuerda. El alma no aprende nada, el alma recuerda infinitas reverberaciones. Evidentemente aquí Spinoza lo que está diciendo es que si usted está afecto de tristeza, de melancolía, más que de tristeza, el sujeto que representa su melancolía, aunque no esté de cuerpo presente, es más real para usted que su vecino. Ayer les decía que para su hijo de 4 años tiene más sustancia Papá Noel o el Rey Baltasar que un señor como yo, que está aquí comiendo, bebiendo y cagando en este espacio. Una cuestión de realidad dentro del propio pensamiento. Bien, básicamente Spinoza lo que está diciendo es que efectivamente
En los sentimientos, las dimensiones espaciotemporales cuentan muy poquito. Y los sentimientos y los pensamientos y las emociones, ¿acaso no son más reales que las 4 paredes que a ustedes le albergan bajo la lluvia? Las paredes que le albergan bajo la rubia, evidentemente, la rubia no. ¡Uy, qué lapsus he tenido! ¡Qué lapsus he tenido! ¿Quién les protege de la rubia o de la morena? ¿Eh? No, señoras con señores, evidentemente las paredes que le protegen de la lluvia, que no la rubia, son reales. Pero más reales son todavía los recuerdos de su madre muerta, de su primera novia perdida, de aquel trabajo del cual fue injustamente despedido. Aquello tiene todavía más sustancia y empaque en su propia naturaleza anímica que esas 4 paredes que le protegen de la rubia, que no la lluvia. Sí, señoras con señores, esa es la precaria realidad de la naturaleza anímica del ser humano, según Spinoza, que se debate entre la tristeza y la euforia, que serían 2 extremos, bipolares, en caso radical, y el regocijo y la melancolía, que vendrían siendo como el placer y el dolor, pero en término atenuado, que es básicamente como nosotros vivimos. El 90% de la población, hoy en día y con las condiciones de vida en las que nos encontramos, vive bajo distimia, que no depresión. Les encanta a los médicos y a los psicólogos y a los psiquiatras diagnosticar depresiones. No, señoras y señores, si usted estuviera deprimido, no se levantaría de la cama. Usted no sufre depresión, usted sufre distimia. Y si no sufriera distimia, que es un grado menor de depresión, es decir, arrastra usted no esa tristeza radical, sino esa melancolía que le hace sobrevivir a trancas y barrancas. Si usted no viviera distímicamente en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la que se nos está pretendiendo renunciar a nuestra propia humanidad, usted sería un psicópata. Alégrese. Alégrese de vivir en distimia. Esa distimia es un certificado de salubridad mental. Si usted ve a su alrededor a alguien que es feliz o pretende ser feliz, desconfíe. Probablemente es un psicópata o es un mentiroso o es un inmoral. Y con esto sí que ya termino, señoras con señores. Decía Spinoza que, a ver si encuentro la cita en concreto, porque me gusta citar las cosas específicamente para que no se pongan en duda, que la esperanza no es sino una alegría inconstante surgida de la imagen de una cosa futura o pretérita de cuya realización dudamos. La esperanza es estimar, expectar algo positivo que no está definido ni determinado, es decir, que puede suceder o no, pero usted lo espera. Y esa espera es la que hace levantarse por las mañanas. Sin embargo, el miedo es esa tristeza inconstante, surgida también de la imagen de una cosa que duda, que también puede suceder o no. Es decir, que en última instancia usted decide si quiere estar alegre o estar triste, porque la inconstancia, la indeterminación, como decía Heisenberg en su principio de mecánica cuántica, la indeterminación por defecto es la naturaleza de esta cuerda orgánica en la que vivimos. Y si usted quiere fustigarse y llorar, fustigue y llore. Y si usted quiere regocijarse y reír, regocíjese y ría. Y luego lo que suceda, sucederá dentro del orden implicado establecido. No es más. Olvídese de esas filosofías que dicen, usted puede crear su realidad. Sí, claro que la puede crear. No puede crear usted nada. Lo que sí que puede es controlar la manera en que reacciona su sustrato físico, que está indisolublemente ligado a su alma, no el espíritu, el alma. Usted puede reír o llorar ante una situación realmente trágica,
puede usted alquímicamente transformarla en algo cómico, no para burlarse del fado ni de nadie, sino para poder sobrevivir usted mismo a esos embistes de la melancolía, el mejor de los casos, y de la tristeza profunda en el peor. Finalmente dice Spinoza que quien imagina que se destruye lo que ama, se entristece. Y asimismo se alegra cuando piensa que se conserva. Y de la misma manera dice también que quien imagina que se destruye aquello que odia, se alegra. ¿Cuántos de ustedes se alegran pensando que el día de mañana vamos a poder ver a Pedro Sánchez colgando de la Plaza Mayor, ajusticiado por la santa indignación de la población que está estuprando y violando día tras día? Pero es, señoras con señores, esa alegría alguna solución a una realidad que no deja de ser ilusoria, y no es un alegato a la paz, ni una protección kármica hacia Pedro Sánchez. Por mí se puede ir a tomar por el culo, se está yendo a tomar por el culo él solo, no hace falta que nadie se lo desee. Sino que sencillamente, señoras con señores, todo aquello que ustedes desean, para bien o para mal, no es más que una proyección que tiene una muy mitigada y relativa reacción en su estado de ánimo. Pero en última instancia su estado de ánimo sigue siendo tan inconstante como una cáscara de nuez en el océano Pacífico en medio de un tsunami. Y no depende de usted. Y con toda su buena voluntad búdica, taoísta y tántrica, en lo que respecta a su naturaleza sometida a la cuerda orgánica y material, poco tiene que hacer. En lo que respecta a la capacidad de mitigar ese dolor que transmite su naturaleza física a su naturaleza anímica y mental, sí puede hacer algo, también limitadamente. No está llamado a más, no estamos llamados a más. En lo que respecta a nuestra naturaleza espiritual, hablaremos en otra vida, porque en esta, evidentemente, es como hablar de salmonetes o el desovamiento del salmón o la cría de mejillón de batea en medio del desierto de Gobi o del desierto del Sáhara.